Bienvenidos a todos al Diente de León, el podcast de Special Sterne. ¿Sabes por qué se llama el Diente de León? Porque las cosas nunca son como parecen. Buena o mala hierba, tú decides. El valor de lo que ves depende de tu mirada. ¿Quieres conocer más sobre el mundo de la neurodiversidad? Y sobre el empleo. En este podcast hablaremos con personas autistas y profesionales tratando diferentes ámbitos específicos. Buenos días a todos. Hoy grabamos el segundo episodio del Diente de León, el podcast de Special Sterne, y hoy vamos a hablar de autismo y colectivo LGTBIQ+. Según diversos estudios, es mucho más probable que las personas autistas formen parte del colectivo LGTBIQ+, que las neurotípicas. Esto, simplificando mucho, puede deberse a una forma distinta de comprender las construcciones sociales o los roles de género, entre otras cosas, pero aún quedan muchas investigaciones por hacer. Para hablar sobre este tema, hoy tenemos a varios invitados. La primera es Julia, tiene 23 años y es autista y lesbiana. Está estudiando Historia del Arte, es fotógrafa y es responsable de la tienda de Casa Batlló. Emma tiene 21 años y es una chica trans. También trabaja en Casa Batlló. Momo tiene 20 años y el año pasado recibió su diagnóstico de TEA. Se identifica como una persona agénero y demisexual. Kim tiene 22 años y es un chico trans y bisexual. Y bien, empezamos. Antes de nada, me gustaría saber si estáis fuera del armario, tanto en autismo como en temas de colectivo LGTBIQ+, y qué identidad creéis que es más fácil mostrar. Bueno, yo en ambos casos estoy fuera del armario, aunque empecé primero con el autismo ya que me diagnosticaron antes, y tardé un poco más en coger el coraje de salir del tema LGBTIQ+, aunque ha acabado saliendo muy bien. Casi todo el mundo lo sabe, aunque obviamente hay algunos que a menos que pregunten no les voy a decir nada porque no les importa y no les involucra. Perfecto. ¿Y tú, Julia? Yo también he salido en ambos. Al revés, o sea, yo salí antes como lesbiana que como autista porque también me diagnosticaron más tarde. Y creo que es más fácil ser lesbiana que autista, o al menos decirlo o expresarlo. Porque, bueno, gracias al colectivo hay un imaginario más o menos correcto de lo que es ser lesbiana, de lo que es ser autista. Siempre tendrás que aguantar opiniones y, bueno, la gente se cree con derecho a opinar desde la absoluta ignorancia. Así que, bueno, eso. Muy bien. ¿Cómo entendéis el género, la identidad sexual o la orientación sexual y las relaciones de pareja? Bueno, lo primero de todo, quiero aclarar que esta pregunta la estoy respondiendo un poco desde mi subjetividad, ¿no? Lo que quiere decir que no es la opinión universal, ¿no? Para mí el binarismo es un constructo social, ¿no? Por lo tanto, a mí me cuesta mucho empatizar con los cánones y roles de género impuestos a lo que concierne el sistema binario, ¿no? Entonces, yo no me identifico con ellos, ni entre hombre o mujer, ¿no? Entonces encontré un concepto, ¿no? Que será género, que pienso que me representa bien con mi forma de sentir y visionar el mundo. Y creo que el concepto género es algo muy personal aún así y que alguien no puede tratar de definirlo para todos, ¿no? Cada uno siente a su manera y visiona a su manera. Y en cuanto a las relaciones de parejas, en pocas palabras, para mí significa pues un mejor amigo, lealtad, comprensión, compartir hobbies, pero sobre todo crecer juntos. Para mí también va un poco todo de la mano, porque en mi caso el género, la identidad y la orientación, pues eso, tardé un poco en descubrir exactamente en qué punto quedaba y a lo mejor no lo sé ni 100%, pero mientras esté contento, pues porque es un poco nebuloso en mi caso. Pero estoy contento como chico porque he probado varias identificaciones, he probado, por decirlo así, varios géneros. Y así es como estoy mejor. Entonces ya está. Y la relación de pareja, un poco como decía, es simplemente alguien con quien quiero compartir mi vida. A mí el aspecto romántico me cuesta un poco y no lo siento tanto, pero con alguien con quien quiero pasar toda mi vida, o al menos el tiempo que puedo imaginar, es una relación de pareja. Perfecto. ¿Y creéis que el autismo influye de alguna manera en vuestra forma de entender estos conceptos o creéis que es más personalidad? O sea, depende de la personalidad de cada persona.
¿Qué opináis de este tema? Yo creo que influye mucho. Creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Como ya se nos aparta desde una temprana edad, influye mucho a que nosotros desarrollemos una introspección un poco más profunda que una persona neurotípica, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede derivar a que muchos de nosotros no nos encontremos que somos nos encontramos que somos gender non-conforming, ¿no? Y que, por ejemplo, no nos sentimos cómodos en un binarismo o con el género asignado al nacer, ¿no? Sí, en mi caso, más o menos siguiendo de lo mismo, una vez ya me diagnosticaron el TEA, el autismo, ya estaba como fuera de lo normal, entonces dejé de siquiera de intentar encajar en el resto de lo que se esperaba de mí, lo cual me dio mucha más libertad de investigar qué significaba, qué quería ser y qué era. Entonces, ya estas normas sociales que ya de primera siempre me costaba entender mucho más cuando para mí no tenían una asignación aleatoria casi, porque era según género o orientación, pues ya pude descartarlas por completo y decir, bueno, me da igual. Y no fue hasta tiempo mucho más tarde que hablando con otra gente autista me di cuenta que se sentían muy parecido respecto a que estas normas pues tampoco las entendían. Entonces creo que da más libertad en la manera de ver las cosas. Vale. ¿Han invalidado vuestra forma de entender el género o vuestra identidad por el hecho de ser autistas? Pues la verdad es que en mi caso yo no lo recuerdo así. Creo que muchas veces la sociedad como intenta invalidar tu género porque se basa mucho en el género que se te ha asignado médicamente y te intentan como que tú misma o mismo te cuestiones pues si realmente esto que sientes es real o no. Sí, la verdad es que yo concuerdo con Emma y yo pienso que a lo mejor no la atribuiría al hecho de ser autista, ¿no? En plan, en mi caso han invalidado muchas veces, en muchos contextos, mi identidad, pero eso mismo no lo atribuyo a ser autista o no. Creo que independiente de tu neurodivergencia, siempre se va a cuestionar tu identidad de género cuando la presentes, sobre todo si no es convencional o la que se espera. Pero creo que pasa mucho en el caso del género si, por ejemplo, para ellos no representas el concepto de lo que ellos esperan de X género, ¿no? Por ejemplo, una mujer tiene que ser femenina, o un hombre tiene que ser masculino, una persona non-binary tiene que ser neutral, y eso no siempre va así, ¿no? Porque tu forma de ser, tus gustos, tu cuerpo, tu forma de vestir, no define tu forma de visionar el mundo y cómo te sientes, pienso. Entonces, ¿os habéis sentido aceptadas por vuestra identidad en la sociedad, tanto en autismo como en temas de colectivo, LGTBIQ+? Yo la verdad es que me he sentido aceptada por ejemplo, en mi ámbito de género, con las personas con las que mantengo un vínculo he tenido una aceptación muy correcta. En el tema del autismo también, pero sí que es verdad que en otros entornos, por ejemplo en el de los estudios, si alguna vez lo del autismo ha salido, se me ha considerado como si fuera una persona con una discapacidad o como si fuera menos. E incluso se han usado términos derogatorios como retrasado. Bueno, yo quería en esta pregunta poner un foco también en la sociedad, ¿no? Pero también dentro de las comunidades, ¿no? Porque quieras o no, hay muchas veces que también hay discriminación, incluso ambientes hostiles, ¿no? Como en todas partes, pues bueno, hay gente que es muy agradable y gente que no tanto, y pese a que ambas comunidades pueden llegar a ser, depende como, muy hostiles, la verdad que en general me he sentido aceptada, o como mínimo en el caso de que hubieran discrepancias o malentendidos, normalmente hay una tendencia a mínimamente escucharte y tratar de entenderte. Y si lo decimos, si ponemos el foco más a lo que es la sociedad en general, fuera de la comunidad, ¿no? Yo creo que depende de cuán abierta sea la mente de la persona con quien estás hablando. Perfecto. Esta pregunta está un poco relacionada con la anterior, pero
tiene un matiz diferente y es que si os habéis sentido presionadas para encajar en un molde, por ejemplo, por expectativas de género, por forma de funcionar neurotípica, y en definitiva, el hecho de tener que enmascarar vuestros rasgos o vuestras diferencias para encajar en lo que se espera de nosotros. Bueno, yo, por ejemplo, antes de transicionar siempre había tenido un poco como esta presión, ¿no? De tratar de que incluso mis gestos no fueran ni muy masculinos ni muy femeninos. Y de hecho, cuando empecé a transicionar, recuerdo que una de las primeras cosas que pensé fue: ahora puedo sentarme convencionalmente como una chica sin que me juzguen, e incluso cambié la manera de caminar. De alguna manera es como que por tal de no ser atacada, aprendes a actuar como un estereotipo y eso te convierte a ti en uno también. Bueno, en mi caso hubo una época de mi vida que mi expresión de género era bastante fluida. Y, por ejemplo, con la ropa, yo no elijo la ropa según mi identidad de género, sino, bueno, pues si un día es un vestido lo que me gusta, pues un vestido. Y si un día es una ropa pues que está catalogada como masculina, pues eso, ¿no? Entonces, bueno, tuve muchos comentarios de así no te van a querer, tienes que ser más femenina, tal. Bueno, el hecho de diverger siempre ha sido en nuestra sociedad algo negativo y algo que se tiene que corregir, ¿no? Y por eso me han intentado encarrilar con eso. Igualmente con el autismo, ¿no? O sea, no existe una base social que nos tenga en cuenta sin que nosotros lo explicitemos. Así que tenemos ese también desgaste mental, incluso físico, de ir constantemente pidiendo esas adaptaciones, intentando encajar en ese molde que nos intentan encasillar constantemente. ¿Creéis que las etiquetas, tanto dentro del colectivo como en temas de autismo, son un instrumento para poder empoderarnos o las etiquetas nos limitan? Yo creo que depende de cómo las uses. O sea, el hecho de tener un diagnóstico, por ejemplo, el cual conlleva unas etiquetas, que en mi caso son autismo, TOC, etc., yo creo que me han empoderado no solo en el hecho de saber e identificar hechos que forman parte de mi identidad, sino también porque esa etiqueta lleva unas herramientas y unos conocimientos para poder reivindicarse y para que yo pueda vivir mejor en una sociedad en la que esta etiqueta no está del todo aceptada o no está del todo adaptada. Así que voy a coger esa etiqueta disidente y voy a cuidarla y empoderarla para que no solo yo, sino otras personas que también tienen esa etiqueta encima puedan vivir mejor. Además, yo creo que las etiquetas ayudan a crear una base, ¿no?, de visibilización en la sociedad y en las personas que quieran, bueno, colaborar, ¿no?, y aprender y documentarse. Ayudan mucho a poder, bueno, hacerle la vida más fácil a personas que quizás no lo tienen tan fácil en una sociedad neurotípica, ¿no? Entonces yo creo que son importantes. Sí, bueno, como bien decían, se puede dar más de un uso, pero para mí siempre ha sido algo que eso da empoderamiento, porque cuando se me diagnosticó el TEA para empezar y el TDAH y todo esto, pues toda mi vida me han dicho que era rarito, que no me esforzaba, pues por fin podía entender que simplemente era otra parte de mí que podía descubrir ahora y tenía eso, me dieron recursos y todo. Y ahora ya que tengo un montón de amigos también que tienen estos mismos diagnósticos, pues dices, bueno, te sientes como parte casi de un equipo, dices, no estás solo. También con lo del colectivo es encontrar gente que te entiende, conoce tus experiencias, aunque no los conozcas, sabes que están ahí. Y eso pues ayuda muchas veces a sentirte pues mejor contigo mismo, con las situaciones, dices, mucha gente lo ha superado y también puedo, y para mí siempre ha sido eso, alguna motivación. ¿Habéis necesitado ayuda externa o acompañamiento para descubrir diferentes aspectos de vuestra identidad? ¿O habéis tenido referentes a vuestro alrededor? Yo, por ejemplo, en el caso de mi identidad de género, desde que tengo uso de razón, siempre lo he tenido muy claro.
En cuanto al autismo, la verdad es que necesité unos diagnósticos para lograr entender por qué pues tenía ciertas conductas. Y la verdad es que una de las cosas que me ha costado más de entender es que yo de los 14 a los 18 años fui a terapia para intentar corregir esas conductas y de alguna manera que mi vida pudiera ser más fácil. Creo que el problema en esto, en cuanto a las terapias que se realizan, es que intentan como cambiar tu manera de ser y eso no es posible. Yo sé que yo voy a ser así toda mi vida y creo que el trabajo de conseguir tener una paz con eso es mío. Yo la verdad es que muchas veces he querido que mi vida fuera diferente o incluso normal, pero luego lo pienso y la verdad es que a mí me gusta cómo es mi vida. No podría ser de otra manera porque yo he nacido así, por lo tanto creo que es muy importante que cualquier persona con autismo se acepte y acepte su vida. No tiene por qué ser diferente. Pues lo de si he necesitado ayuda externa, ¿no? Pues en mi caso, la verdad que no. Me he basado mucho de mi introspección e intuición, tanto para descubrir que era parte de la comunidad LGTB como de que era una persona neurodivergente. Lo que sí que he necesitado, y necesito a día de hoy, ¿no? Es apoyo y comprensión en ambos casos, ¿no? Sobre todo en eso, en cómo está a día de hoy, 2023, la sociedad construida, ¿no? Que no hay tanta información y visibilidad, sobre todo en el caso del autismo, ¿no? Por ejemplo, en tema LGTB tenemos el Pride en junio, en Barcelona se celebran unas fiestas enormes, las corporaciones también cambian sus logos, ¿no? Pero en autismo no dan tanta visibilidad y sobre todo no nos dan unos micros para hablar y para que podamos explicarnos nosotros, ¿no? Como aquí ahora, la gente suele hablar por nosotros en el TEA y en muchas neurodivergencias distintas, ¿no? Y eso no. Y en cuanto si he tenido referentes, pues en este caso no he tenido referentes directos, pero en internet sí que he tenido mucho apoyo y información, y he tenido referentes y donde sentirme refugiada y apoyada, ¿no? ¿Y qué creéis que se podría mejorar en la sociedad para convivir con personas autistas que estén dentro del colectivo? Bueno, primero se tendría que dejar de asumir que la gente es cis, que es hetero y que es neurotípica. Y a partir de aquí dar un espacio seguro donde la gente se pueda sentir cómoda para expresar lo que necesita y lo que siente. Y una vez hecho esto, podríamos intentar aplicar los cambios que esta gente está intentando expresar desde la opresión y desde la ignorancia más profunda. Para mí, básicamente lo mismo, porque llega un momento que a veces tener que explicarte todas las partes de ti mismo en cada circunstancia, cada nuevo escenario que llegas, dices que a veces no tienes ni energía y lo dejas pasar, y entonces eso, que no se den las cosas por hecho bien y que estuvieran, por decirlo así, más abiertos, que hubiera más opciones, porque yo al menos tuve con suerte con los doctores que me entendieron tal, pero muchos de mis amigos no han tenido. Incluso para encontrar la manera de que te escuchen, que te hagan caso, tienes que estar luchando, que eso hay veces que simplemente te rindes, porque no están dispuestos a escucharte, ni a prestarte atención, ni a creerte. ¿Estáis en alguna asociación o pertenecéis a algún movimiento de alguno de estos temas? Y si es que sí, ¿cuál es vuestro objetivo? Bueno, no hace mucho formamos un comité LGTBIQ+, aquí dentro de Specialisterne, del cual algunos formamos parte aquí. Y bueno, fue impulsado por personas de la empresa especializadas en diversidad y género, y formamos parte bastantes empleados también que formamos parte también del colectivo.
Y se trata de un comité que se propone pues, garantizar la inclusión y el respeto de dichos empleados, teniendo en cuenta la amplísima diversidad con la que cuenta la empresa. Sí, yo también formo parte del comité y bueno, básicamente lo que ha comentado Julia es una iniciativa que se ha hecho desde Specialisterne y es por y para nosotros. Nosotros definimos las normas, cómo queremos actuar y básicamente el objetivo principal es garantizar y velar por los derechos de las personas LGTB dentro del entorno laboral. ¿Alguno más? ¿Está en alguna asociación o no? Vale, pues en principio esto sería todo. Muchas gracias a todos por participar. Espero que os haya gustado hablar un rato sobre estos temas, que os hayáis sentido cómodos y que este debate pues también sea interesante para las personas que nos escuchen. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima.